Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte. Gracias por estar viendo este video. Hemos tratado de estarte compartiendo doctrina primaria para ti que vas iniciando y para que comprendas de manera más simple el Evangelio. Como niño recién nacido es necesario iniciar con los principios de la doctrina cristiana. Y hoy vamos a ver un tema que es de suma importancia para que tú puedas comprender quién es nuestro Señor Jesucristo. El tema lo hemos titulado ¿Jesús es Dios? Ese es el tema que vamos a compartirte el día de hoy. Es un tema que ha causado mucha polémica. Es un tema que ha costado inclusive vidas. Es un tema que por eso hay muchas denominaciones. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Inclusive dentro del cristianismo hay personas que dicen que Cristo no es Dios. Entonces vamos a tratar de explicarlo detalladamente y que sea precisamente el Espíritu Santo de Dios quien te revele la verdad. Porque para todas estas cosas, quien nos va a revelar la verdad es el Espíritu Santo. En nuestro intelecto humano, muchas de las veces es muy difícil comprender estas enseñanzas. Por eso es necesario, y qué bueno que tú tienes el Espíritu Santo, déjate guiar por el Espíritu. El Espíritu vino para guiarte a toda la verdad. Y para aclarar este punto, con el cual no quiero entrar en polémica con nadie, si tú crees que Jesús no es Dios, es muy respetable. Para mí, te adelanto, Jesús es Dios mismo porque la Biblia nos da la respuesta. La Biblia no se contradice, la Biblia se confirma. Y dice allá en el libro del Evangelio de Juan que precisamente, así como Mateo tenía como propósito el demostrarnos que Cristo es el Rey prometido, así el Evangelio de Juan tiene como propósito demostrarnos que Jesús es Dios. Y por eso el apóstol Juan desde el capítulo 1 lo deja muy claro, lo demuestra. Y dice el versículo 1, capítulo 1 de Juan, versículo 1, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En otras versiones, en vez de decir verbo, dice la palabra. Lo podemos parafrasear así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y si nos pasamos al versículo 14 de ese mismo capítulo 1, fíjate bien al final. El verbo era Dios, la palabra era Dios, Dios mismo. Y dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo era Dios, la palabra era Dios, pero ese verbo, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora la pregunta es, ¿quién vino y habitó entre nosotros? Jesús. Por tanto, el apóstol Juan nos está diciendo que Jesús es Dios mismo. Una de las cosas que tenemos que comprender, y para esto le pido a Dios que te dé entendimiento para que puedas discernir entre lo verdadero y lo falso, porque voy a hacer énfasis nuevamente en el versículo 1. Te voy a aclarar un punto que dicen los testigos de Jehová, a los cuales respeto. Dice la escritura así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero ellos enseñan en su Biblia, al final de su Biblia de ellos dice, el verbo era un Dios. Y ellos dicen que Cristo es un Dios, pero más pequeño, pero que no es Dios. Por eso para ellos Cristo es el hombre más grande de la historia, pero no es Dios. Es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Es un Dios más pequeño, dicen, porque ellos en su Biblia, ahí en el 1, en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios aparte. Pero esto violenta completamente toda la escritura. ¿Y por qué lo digo así?
Porque si vamos al libro de Isaías, te voy a invitar a que vayamos para allá. Isaías 43, versículo 10. Fíjate lo que dice la escritura. Deja y me pongo los lentes porque ya mis ojos de repente ya no quieren ver muy bien. Vosotros, dice ahí en Isaías 43, 7, vosotros sois mis testigos, dice el Señor nuestro Dios, y mi siervo que yo escogí. Cuando habla del siervo que yo escogí, es Israel. Está hablando del pueblo de Israel. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Dios y Salvador, dice el otro versículo. El Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Pero dice claramente el versículo 10, al final, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, por eso te digo que el cambiar el versículo 1 de Juan 1:1 y decir que el verbo era un Dios, eso violenta completamente toda la escritura. Porque entonces lo que dice Isaías es una contradicción total. Porque Dios mismo está diciendo, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Mas sin embargo ellos argumentan que Cristo es otro Dios. ¿Quién tiene la razón? La misma Biblia te responde, la misma Biblia te dice que Jesús es Dios mismo, que no hay otro Dios. Por eso el nombre de Jesús significa Salvador. Y por eso en el Antiguo Testamento dice Dios, yo soy Dios y Salvador. Fuera de mí no hay quien salve. Ahora, si vamos al libro de Isaías, también ahí, pero ahora en el capítulo 40, dice Isaías 40, versículo 3, te voy a invitar a que vayamos para allá. Isaías 40, versículo 3, dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor nuestro Dios, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Fíjate bien, voz que clama en el desierto, preparad camino a Dios, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Estas palabras las repitió Juan el Bautista cuando invitaba al pueblo de Israel a que se arrepintiera. ¿Por qué? Porque su Dios estaba próximo a llegar, para que prepararan el camino, para que enderezaran calzada en la soledad, para que se arrepintieran, porque si una persona no se arrepiente, Dios no puede llegar a él. Es necesario proceder a un arrepentimiento. Y en ese mismo capítulo de Isaías 40, pero ahora en el versículo 9, dice así: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Ved aquí al Dios vuestro. Este es un pasaje en el cual está hablando de Cristo a futuro. En este pasaje claramente dice la escritura, ahí al final: levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, ved aquí al Dios vuestro. ¿Y quién es el que se hizo carne y habitó entre nosotros? Cristo, Jesús. Por tanto, el apóstol Juan lo que nos quiere explicar es que Jesús es Dios mismo, que tomó forma de ser humano para restaurar lo que el primer ser humano, Adán y Eva, echaron a perder. Dios mismo toma forma de ser humano para restaurar, para reparar lo que ellos echaron a perder. Y dice la escritura, te voy a invitar a que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Dice así la escritura, mira, aquí estamos ya. Está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué lo dice así? Porque Dios es un espíritu. Dios no tiene cuerpo como nosotros. Dios es un espíritu. Lo dijo Cristo claramente allá cuando estaba con la samaritana en el capítulo 4 de Juan, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad.
Es por eso que Cristo es la imagen del Dios invisible. Te voy a poner un ejemplo. Si tú vas y te miras a un espejo, ¿qué imagen va a reflejar? Pues la tuya obviamente no va a reflejar mi imagen, va a reflejar tu imagen. Entonces Cristo es la imagen del Dios invisible para que pueda ser apreciado. Porque dice la Escritura que Dios habita en luz inaccesible. Y dice la Escritura que nadie ha visto a Dios jamás en su esencia tal como es. Por eso tuvo que tomar forma de ser humano en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí mismo en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 9, dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente, o sea, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Ahora, ¿qué es una deidad? Deidad es Dios. En Cristo habita corporalmente Dios mismo, porque Dios tomó forma de ser humano. Una de las cosas que debemos de entender es que a nuestro Señor Jesucristo, desde el Antiguo Testamento, al Mesías, se le conocía como el Hijo del Hombre. Ese es un título para el Mesías. Y Cristo se apropió de él. Cristo dijo, ese título es mío. Porque Cristo dijo claramente, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en todo lo alto. O sea, Cristo está diciendo, ese título para el Mesías es porque yo soy el Mesías. Yo soy el Salvador de la humanidad. Y por eso los judíos, cuando escuchaban hablar de esta manera a Jesús, lo querían apedrear, lo querían matar. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 13, espero que te ayude mucho este pasaje, dice Deuteronomio 13, allá en el Antiguo Testamento, dice así la Escritura: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Por esa causa, porque Cristo decía ser Dios mismo, es por esa causa que los judíos, basados en Deuteronomio 13, le dieron muerte, porque ellos no entendieron la profecía que su Cristo iba a nacer en Belén de Judá, que la Virgen iba a concebir un hijo, que era su Salvador. Ellos no lo entendieron y por eso le dieron muerte. Por eso allá en el libro de Juan, en el capítulo 10, te invito a que vayamos para allá, dice la Escritura así, mira, Cristo les dijo, mi Padre, en el versículo 30, Cristo le dijo a los judíos, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Tú, siendo hombre, dices que eres Dios. Pero nosotros tenemos que entender la historia de los judíos. Si nosotros hemos adoptado la religión de los judíos y hemos entendido que hay un solo Dios, que hay un solo Salvador, entonces es necesario que nosotros entendamos la cultura de los judíos. ¿Por qué actuaron de esa manera? ¿Por qué quisieron apedrear constantemente a Jesús? ¿Y por qué le dieron muerte? Porque Jesús mismo dijo que era Dios. Cuando Jesús se presentó ante el gran sumo sacerdote Caifás, el gran sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, dinos si tú eres el Cristo. Y nuestro Señor le dijo, tú lo has dicho. Para nosotros, en nuestra cultura, la respuesta de Jesús parece que fue una evasiva.
pero no es una evasía en el lenguaje de los judíos. En el lenguaje de los judíos, cuando Cristo dijo, tú lo has dicho, para ellos significa así como tú lo estás diciendo. Yo soy el Cristo, yo soy el Salvador del mundo. Y por eso Caifás se rasgó sus vestiduras. La ley le prohibía al sacerdote que se rasgara sus vestiduras. Solamente lo podía hacer cuando era una blasfemia contra Dios. Y Caifás consideró que era una grave blasfemia contra Dios el que Cristo dijera, tú lo has dicho, yo soy Cristo, yo soy el Dios. Me estás preguntando, yo te respondo. Pero eso provocó que Caifás rasgara sus vestiduras. Ahora, déjame decirte una cosa, porque parece que no tiene ninguna importancia. Bueno, si tú crees que Jesús es Dios, pues es tu punto de vista. Si tú dices que sí es Dios, pues es mi punto de vista y ahí nos la llevamos. Pero fíjate lo que dice la palabra. Te voy a invitar a que vayamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1 al 6. Dice la escritura, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando está hablando de que no creamos a todo espíritu, quiere decir que no creamos a toda persona que se dice ser inspirada por Dios. Porque te voy a decir una cosa, todos los que predican, todas las personas, vamos a ser influenciados sea por un espíritu malo o sea por Dios. Y depende de lo que diga la persona, ahí se va a determinar quién está hablando a través de él. Si es Dios o si es un espíritu del error, si es un espíritu malo. Porque el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar únicamente a la verdad y no a confusión. Por eso dice después, en esto conoced, aquí nos da la clave, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En otras palabras, tenemos que aprender a parafrasear los versículos. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, que Dios ha tomado, el Salvador, que Dios ha tomado forma de ser humano, ese habla de parte de Dios. Pero después dice la contra en el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Toda persona que no confiesa que Jesucristo, que Dios el Salvador, que dijo desde el Antiguo Testamento, yo soy Dios y Salvador, antes de mí no ha habido otro Dios ni lo habrá después de mí, yo soy Dios y yo voy a salvar. Pero si una persona niega la encarnación de Cristo, la doctrina de la encarnación, está negando el evangelio. Y entonces ahí podemos detectar quién habla verdaderamente de Dios y de parte de Dios y quién está hablando influenciado por el error, por un espíritu malo. Dice después, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Y si me paso a la segunda de Juan, en el versículo 7 al versículo 11 aún nos da más pistas y dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, porque Juan, el mismo Juan que escribió las cartas, escribió el evangelio, y desde el evangelio nos dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero quien niega que Jesucristo es Dios, que ha venido en carne, ese es el anticristo, y por eso debemos de tener mucho cuidado qué es lo que escuchamos. Dice después,
Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Espero que hayas entendido el tema de hoy. Espero que sea de bendición y que sepas, que te pongas alerta a quién recibes en tu casa, porque no, según la Biblia, si tú recibes a una persona que trae una doctrina contraria, te haces partícipe de sus malas obras. Por eso, ten mucho cuidado. Jesucristo, lo dice la Biblia, es Dios mismo y no lo digo yo. Lo dice la Biblia y yo le creo a Dios. Y te podría dar muchos versículos más, pero extenderíamos mucho el tema. Si tienes alguna duda, háblame, deja tu comentario y con gusto, con todo respeto, te vamos a dar una respuesta. Un abrazo para todos. Bendiciones.